trabajo que está justo ahora mantiene vivo esto. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerrás las puertas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado Patri, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado Nancy, pone el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. Agradezco el momento. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado tía, vos que en todos confiás, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar le arrojó un gobierno del que formaba parte, a cuyo desprestigio contribuyó como ejecutor de su política represiva. En esta perspectiva, lo que los militares liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo podía llegar a remediar los males que en cambio ellos continuaron de agravar. Haciendo de la violación de los derechos humanos, muertes, secuestros, desapariciones, represión, miseria planificada, hechos cotidianos pero siniestramente encubiertos. Nuestra intención en este video es recuperar la memoria cotidiana de los hechos históricos. Para eso estudiamos, investigamos e hicimos entrevistas a diferentes actores que fueron afectados por el golpe de diferentes maneras. ¿Qué estaba pasando en nuestro país antes del golpe de Estado? Bien, yo creo que es muy interesante poder tener tres dimensiones para entender no solo lo que pasaba en nuestro país, sino lo que pasaba en un contexto más grande. Después, cuando vos entendés una dimensión mundial, ¿no? Que estamos en un momento de Guerra Fría, con dos bloques o dos ejes hegemónicos que luchan, se disputan territorios, tienen influencia y la ocupan, ¿no? Sobre esos territorios. Es a nivel mundial, a nivel americano, ¿qué estaba pasando también? Vos tenés en América que nosotros estamos bajo, de alguna manera, la tutela norteamericana, ¿sí? Pero a su vez sucedían otras cosas en otros campos, ¿sí? En el religioso, en la teología de la liberación, la violencia, que es difícil entenderla hoy como herramienta política, pero en ese momento era una lógica, y una lógica que tenía sus razones, que me parece que demandaría estudiarlo y comprenderlo. Estaba Cuba, el Che, que desde Cuba se irradiaban vientos de cambio, ¿sí? Era un modelo muy fuerte para todos los jóvenes americanos. En el país lo que estaba pasando era que, bueno, Perón había vuelto al país en el año 73, quiso reorganizar el país. Obviamente el país que encontró Perón en el 73 no era el mismo que él había dejado en el 55. Los jóvenes peronistas, o la juventud peronista que estaba participando activamente, tenía muchas ideas de socialistas. La Revolución Cubana impactó mucho en todo lo que es América Latina. Muere Perón en el 74 y queda como presidente su mujer, María Estela Martínez de Perón. Pero con un país convulsionado, con un país muy desorganizado socialmente, con mucha problemática económica, y a eso sumarle el accionar de grupos de montoneros, que eran estos jóvenes de izquierda que tenían otro pensamiento y que actuaban intentando cambiar los modelos que había, tanto en Argentina como en el resto de América Latina. Digamos como que el golpe del 76 medio que era un golpe anunciado. La gente estaba muy descontenta, se vivía con mucha inseguridad, ya te digo, la situación económica, la situación social, y como esta Isabel no sabía
cómo reorganizarse y se había rodeado de un grupo de gente que tampoco era el mejor, es que decide Isabel pedir ayuda a militares. Cuando le pide ayuda a los militares para ver cómo podía continuar con el gobierno, bueno, los militares aprovechan y hacen el golpe de Estado. También tenemos que decir que en este golpe de Estado participó parte de la sociedad civil, había parte de sociedad civil que no le convenía lo que estaba pasando, que no le convenían los montoneros, que la querían también sacar a Isabel porque a lo mejor tenían otros intereses. Y entonces, bueno, el 24 de marzo de 1976 se da el golpe autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que lo llevan a cabo el general Videla, el general Macera y el general Agosti. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. ¿Cómo viviste la época de la dictadura? Yo viví dos dictaduras, en realidad conscientes. En el año 70 yo ingresaba a la universidad y estaba la dictadura Onganía, que terminó en el 73. Luego vino un periodo democrático y luego en el 76 ya yo tenía 23 años y fue un golpe terrible en lo personal. La viví como todo el mundo con terror. Con 15 años viví la dictadura. Vivía en Florencio Varela, en zona sur, en la esquina de mi casa, porque es una zona donde vendría a ser clave para ellos, para los militares, porque está el cruce a La Plata, el cruce a Florencio Varela, Quilmes. En esa zona se ponían los camiones y quedaban toda la noche ahí parando autos y deteniendo a quien anduviera fuera del horario que es correspondiente. En aquel momento teníamos que tener cuidado con quién nos relacionábamos. De hecho, yo tuve compañeras mías del colegio secundario que desaparecieron, estaban estudiando en La Plata y desaparecieron. Te empezabas a enterar de gente que vos conocías que se la habían llevado. Se vivía inseguro en realidad porque vos ibas a trabajar y no sabías en qué momento los militares te paraban el colectivo en el que vos ibas, se bajaban todos, te palpaban de armas, pedían documentos, siempre tenías que estar con el documento. Bueno, yo nací en agosto del 76, así que no me tocó vivir en una edad que pudiera haber percibido la magnitud de lo que sufrieron los argentinos en la época de la dictadura militar. Pero sí recuerdo la alegría de mis padres cuando en el 83 pudieron votar otra vez y volvió la democracia, ¿no? Y eso es algo que siempre lo recordé. Hoy a la mañana estábamos hablando con Miki, por ejemplo, tratando de acordar de recordar qué era lo que estábamos haciendo ese día, ¿no? Y yo desde el 22 a la noche estaba en reunión en la UES, yo en ese entonces militaba en la UES. Y, por ejemplo, se daba algo gracioso, ¿no? Que en la UES, que en la mayoría eran peronistas. En ese entonces yo estaba muy en contra de lo que era Isabel, ¿no? Pero cuando los rumores del golpe se hacían cada vez más fuertes, empecé a defender a Isabel.
Te puedo contar, Pedro, que yo tenía 23 años y a esos 23 años me salieron las primeras canas. O sea, figúrate, ahora ya está todo completo el asunto, pero 23 años y se me llenó la cabeza de canas en una forma, o sea, el golpe emocional fue terrible. Fue sentir como que se quebró algo en el corazón de todo el mundo y el dolor y la persecución y el terror era el pan de todos los días, ¿no? Así que me pasé desde la noche del 22, todo el 23 y todo el 24, de reunión en reunión, de casa en casa, tratando de armar algún tipo de resistencia o de organizar algún tipo de resistencia dentro de lo que era la militancia de los estudiantes secundarios. Yo que siempre fui una gran lectora, había un montón de libros prohibidos, y bueno, como sabíamos que los militares podían entrar en cualquier momento, en cualquier casa, uno decidía por quemar los libros, hacerlos desaparecer. Yo me acuerdo que tiré un montón de libros en el incinerador del edificio donde yo vivía, y esperaba que el incinerador estuviera prendido, cosa que el libro cayera y se quemara. Nos empezamos a reunir en el comité del Partido Comunista, nos reuníamos, era el único que estaba abierto, no sé por qué, el resto estaban todos cerrados. Y bueno, y llegamos con los chicos, con los alumnos, nos reuníamos y llegamos a la conclusión de que el doctor Pugliese, que era un dirigente radical, también nos ayudó. El señor Estanga, que era del sindicato de los camioneros, también nos ayudó, nos pusieron abogados a disposición que nosotros no teníamos. Y llegamos a la conclusión de que en ese momento el único acto público, la única manifestación pública que se podía hacer y que no era condenada por las Fuerzas Armadas era la entonación del himno nacional. Yo tenía 11 años y vivía en el campo. Mi mamá era directora de una escuela rural y vivíamos a 30 kilómetros de Dorrego, y los recuerdos que tengo son, por un lado, había como un pánico a que en cualquier momento venían a hacer una especie de requisa a los campos buscando armas. Entonces armamos una estrategia para el día del remate. Ya tenía fecha el remate, armamos una estrategia y el día del remate, en el momento en que el martillero saca remate el primer lote, anuncia que va a sacar a remate el primer lote, empezamos a cantar el himno dentro del salón. Cantamos el himno 7 veces hasta que se suspendió el remate, porque era lo único que podíamos hacer. Fue re lindo. Pero bueno, después por izquierda vendieron todo y nos quedamos sin el Cóndor. Y con respecto a la escuela, recuerdo también, bueno, esas como medidas o normas muy estrictas que había, y todo eso que después pudimos, bueno, ver todos, que era los logos del silencio de salud. Eso recuerdo perfectamente que estaba pegado en los pizarrones de la escuela. ¿Cómo te enteraste de la resistencia de los desaparecidos? Si bien ellos se sentían, digamos, vigilados, se sentían que había algo ahí, o sea, entre ellos lo sabían y nosotros nos dábamos cuenta porque, bueno, un buen día Bigote Martínez dejó de venir a la universidad y eran chicos que, en general, por lo menos, personas que yo conocí, que después no los vi nunca más, eran unos tipos que tenían una cabeza pibe y piba, pero no sabés la cabeza que tenían. Eran brillantes y comprometidos, con un nivel de compromiso en la pelea por sus ideales que es digno de envidiar. Y personalmente, también, aparte de lo cotidiano, de lo que le pasó a todo el mundo, personalmente tuve muchísimos amigos que estuvieron afectados por la represión, y particularmente yo, mi primer esposo, estuvo 3 meses secuestrado en el año 76. Hubo algunos que volvieron a aparecer después que se los llevaron, pero hubo otros que lamentablemente no aparecieron más. Ya te digo, yo tuve dos compañeras que hicimos todo el secundario juntos de Mar del Plata y que desaparecieron en La Plata. Una estudiaba bioquímica y la otra estudiaba biología.